Efecto de la textura del suelo. Efecto de la textura del suelo. Como se ilustra en la figura, los suelos de textura fina, como los francos, limosos, arcillosos y francos arcillosos, generalmente tienen densidades aparentes más bajas que los suelos arenosos. Esto es cierto porque las partículas sólidas de los suelos de textura fina tienden a organizarse en gránulos porosos, especialmente si hay suficiente materia orgánica presente. En estos suelos agregados existen poros tanto entre los gránulos como dentro de ellos. Esta condición asegura un gran espacio poroso total y una baja densidad aparente. Sin embargo, en suelos arenosos, los contenidos de materia orgánica son generalmente bajos. Es menos probable que las partículas sólidas se agreguen y las densidades aparentes son comúnmente más altas que en los suelos de textura más fina. Cantidades similares de poros grandes están presentes tanto en suelos arenosos como en suelos de textura fina bien agregados, pero los suelos arenosos tienen pocos de los poros finos dentro del bed o agregado, por lo que tienen menos porosidad total. ¿Cómo se comporta la densidad aparente en suelos arenosos? Si bien los suelos arenosos generalmente tienen altas densidades aparentes, la disposición de empaque de los granos de arena también afecta su densidad aparente. Los granos sueltos pueden llenar tan solo el 52% del volumen a granel, mientras que los granos compactos pueden llenar hasta el 75% del volumen. Si asumimos que los granos son de cuarzo, con una densidad de partículas de 2.65 megagramos por metro cúbico, entonces el rango correspondiente de densidades aparentes para arena suelta a compacta sería de 1.38 a 1.99 megagramos por metro cúbico, no muy diferente del rango que se encuentra en un suelo de arena muy gruesa. La densidad aparente es generalmente menor si las partículas de arena son principalmente de una clase de tamaño grande, mientras que una mezcla de diferentes tamaños probablemente tenga una densidad aparente más alta. Profundidad en el perfil del suelo. A mayor profundidad en el perfil del suelo, las densidades aparentes son generalmente más altas, normalmente como resultado de la compactación causada por el peso de las capas superpuestas, menor contenido de materia orgánica, menos agregación y menos bioporos. Los subsuelos muy compactos pueden tener densidades aparentes de 2 megagramos por metro cúbico o incluso mayores. Muchos subsuelos formados a partir de labranza glacial tienen subsuelos extremadamente densos como resultado de la compactación pasada por las enormes masas de hielo que los cubren. Factores que afectan la densidad aparente. Los cambios en la densidad aparente para un suelo dado se miden fácilmente y pueden alertar a los administradores del suelo sobre cambios en la calidad del suelo y la función del ecosistema. Los aumentos en la densidad aparente generalmente indican un entorno más pobre para el crecimiento de las raíces, una aireación reducida y cambios indeseables en la función hidrológica, como una infiltración de agua reducida. Afectaciones en parcelas agrícolas. Aunque la labranza puede aflojar temporalmente la superficie del suelo, a largo plazo la labranza intensa aumenta la densidad aparente del suelo, al agotar la materia orgánica del mismo y debilitar su estructura. Los datos de la tabla 4.4 ilustran esta tendencia.
Estos datos provienen de estudios a largo plazo en diferentes lugares donde se compararon suelos relativamente estables con áreas adyacentes que habían sido cultivadas durante 12 a 80 años. En todos los casos, el cultivo aumentó la densidad aparente de la capa superficial del suelo. El efecto del cultivo se puede minimizar agregando residuos de cultivos o estiércol agrícola en grandes cantidades y rotando cultivos con pastos. ¿Cómo compactan el suelo las labores con maquinaria? En el cultivo, las ruedas de las máquinas pesadas que se utilizan para tirar de los implementos, aplicar enmiendas o cosechar cultivos, pueden crear una compactación del suelo que limite el rendimiento. Ciertos implementos de labranza, como el arado de vertedera y la arrastra de discos, compactan el suelo por debajo de su profundidad de trabajo, incluso cuando levantan y aflojan el suelo de arriba. El uso de estos implementos o los viajes repetidos por el campo por parte de la maquinaria pesada pueden formar pisos de arado, zonas densas inmediatamente debajo de la capa arada. Otros implementos de labranza, como el arado de cincel y la grada de dientes de resorte, no presionan el suelo debajo de ellos y también son útiles para romper los pisos de arado y remover el suelo con un mínimo de compactación. Se pueden usar arados grandes tipo cincel en el subsuelo para fracturar suelos a una profundidad considerable y romper capas densas del subsuelo, mejorando así la penetración profunda de las raíces. Estos implementos deben aflojar el suelo sin producir capas compactadas horizontalmente y cortar los residuos de los cultivos mientras causan poca alteración en la superficie del suelo. Sin embargo, en la mayoría de los suelos, los efectos del subsuelo son bastante temporales y cualquier labranza tiende a reducir la resistencia del suelo, lo que lo hace menos resistente a la compactación posterior. En suelos húmedos de textura fina, el subsuelo puede causar planos de compactación cuando los implementos se deslizan por el suelo.